Vamos al disparador sobre rendición de cuentas, que es el tema que se viene. Están Pedro Apesteguía, como les decía, en Telenoche, y Jorge Gandini. La rendición en detalle. 1. Empleados públicos y deuda externa. 2016 fue el año con más empleados públicos de la historia del país, con unas 285.000 personas trabajando directamente para el Estado. Uruguay también alcanzó su récord de endeudamiento, casi 60.000 millones de dólares. Una cifra que se multiplicó por más de 1.000 en menos de 50 años. 2. Crecimiento económico, problemas con el empleo e inflación controlada. Gobierno proyecta que la inflación se estabilice en rango meta hasta 2019. Estimaciones oficiales son optimistas sobre recuperación de la economía. El gobierno advierte señales negativas en el empleo. 3. Los sindicatos se movilizan. PIT-CNT se plantó firme contra gobierno. Le exigió al Ejecutivo cambiar la política económica y amenazan con paros de 24 horas. 4. En la búsqueda de más recursos. Rendición. Frente Amplio pretende más recursos para la educación. Bancada apunta a aumentar ingresos por impuestos o redistribuir rubros. 5. Analistas plantean reparos. Seguimos poniéndole impuestos a una economía que no lo resiste. Director académico de Ceres criticó la receta del gobierno contra el déficit. Analistas ven suba de impuestos e importaciones como un cierre de la economía uruguaya. No puede aumentar el gasto, esto se va a jugar en los próximos meses, no puede pensar que esto es una situación definitiva, hay que hacer muchos deberes, porque para poder sostener un crecimiento de esta magnitud en el futuro hay que fomentar la inversión y eso es fundamental. Hay que tomar medidas para hacer atractiva la inversión en el Uruguay y ahí tenemos un serio problema de competitividad que está restando el margen de rentabilidad a cualquier inversión que se haga en el país. Hace algunos minutos Gandini decía en su cuenta de Twitter que iba a confrontar, a debatir, a intercambiar opiniones con un integrante del equipo menos económico. Y también está Pedro Apesteguía, integrante del equipo económico, que tuiteó algo con lo que me gustaría comenzar. Pedro dice en su cuenta de Twitter: algunos piensan que con movilizaciones es posible gastar lo que no se tiene. ¿Voluntarismo o demagogia? Es el tuit de Apesteguía. ¿Cómo anda, Pedro? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Por qué escribió eso en un momento de bronca? No, para dejar claro que la posición del gobierno al enviar la rendición de cuentas era una posición absolutamente responsable, haciendo lo que tenía que hacer, mirando el panorama, mirando lo que venía pasando, mirando el futuro y consolidando lo que han sido los logros de estos 12 últimos años, ¿no? Bajar la pobreza de arriba del 32% al 9,4%, bajar la indigencia en más de 10 veces, consolidar sobre un crecimiento del Producto Bruto Interno Bruto del 58%, un gasto público social de arriba del 110%, bueno, eso es lo que hay que consolidar y eso es lo que contiene la rendición de cuentas. O sea, un proceso, una política pública para consolidar lo conquistado y seguir avanzando. Diputado Gandini. Al gobierno de Frente Amplio le han faltado por año 1.500 millones de dólares por año. A ver ese número, ¿de dónde sale? Un UPM y medio por año de diferencia entre lo que recauda y lo que gasta. Y ha construido un modelo económico en los mejores años de la economía sobre la base del endeudamiento. Ha gastado todo lo que ha crecido de la economía, que se duplicó, y además no se endeudó. Hoy tenemos un endeudamiento récord en los años de la izquierda y vamos a pagar este año, a ver lo que opina el PIT-CNT, que no dice nada y está calladito, 3.100 millones de dólares de endeudamiento entre intereses y deuda. Es decir, le vamos a sacar al bolsillo de los uruguayos ese monto para pagar la deuda y eso es lo que estamos pagando por año. Cuando dicen 4 puntos del PBI de déficit, están diciendo que nos faltaron 2.100 millones de dólares. El PIT-CNT sí ha hablado, Jorge. ¿Qué ha dicho? Antes decía que no había que pagar la deuda. Claro, pero ha dicho, por ejemplo, que no está de acuerdo con este proyecto de ley de rendición de cuentas y que deberían haberlo consultado. Alguna cosa ha dicho, no ha habido negociación colectiva, el gobierno apuró la presentación para que la negociación colectiva en curso que se llevaba por varios gremios en el Ministerio de Trabajo quedara interrumpida. Lo citaron para el mismo día que se estaba presentando y obviamente tienen derecho a estar enojados.
Pero lo cierto es que todavía no hemos visto manifestaciones porque lo único que viene en la rendición de cuentas, el dinero que viene es para el convenio salarial, una parte del convenio salarial Con los con la ANEP, judiciales. el convenio salarial con la universidad, esos son los 50, son los 12 con la universidad y 10 para la primera cuota con los judiciales. No viene nada más, todo lo demás quedó para atrás de todas las promesas y compromisos que se hicieron, ¿no? Y se reponen aquellos que en el 2017 no se pudieron ejecutar, ¿no? Cuando hubo que ajustar porque la trayectoria de la economía no fue la pensada, se dijo, bueno, este año apretemos el cinturón y volverá en el 2018 lo que estamos no ejecutando este año y así lo recoge la rendición de cuentas. Por lo tanto, vamos a tener en el 2018 no solo los aumentos que el presupuesto quinquenal ya había aprobado, sino además los que había aprobado para el 2017 y van a concretarse en el 18, más, como bien dijo Gandini, 72 millones que van a ir 62 para la enseñanza y 10 para el Poder Judicial. Apesteguía, lo que parece incontrastable, si me permite, Jorge, un minuto, es algunos datos que se han manejado en esta rendición de cuentas. Lo que mencionaba Gandini, el récord de endeudamiento de 60.000 millones de dólares y el récord de empleados públicos, además. No, a ver, primero, el récord de endeudamiento se mide en función del Producto Interno Bruto. Nosotros recibimos en 2005 un país que había endeudado toda la producción de un año. Toda la producción de un año. Y el buen manejo de la deuda, el buen manejo de las políticas económicas, el buen manejo del crecimiento, hace que al fin de este periodo esa deuda se ubique en el orden del 48%. Y esto es bien importante, se ubique en el orden del 48% del Producto Bruto Interno, pero en inmejorables condiciones respecto a lo que era la deuda que teníamos en el 2004, en el 2005, una deuda de más baja interés, de más larga duración, no tenemos vencimiento apresurado, no va a tener que venir ningún avión, a dar salvataje a este gobierno porque se han tomado las previsiones. El intangible de la confianza sigue intacto, Pedro. Sigue intacto y por eso hoy, ayer el ministro de Trabajo anunciaba la preocupación del 9% y sin embargo hoy el Instituto Nacional de Estadística avisa que que tenemos una tasa de desempleo del 8,5%, parecida a la que teníamos en julio del año pasado cuando estábamos mucho más preocupados. Hemos retomado una senda de crecimiento distinta que la de nuestros vecinos, ¿no? Gandini, ¿Cómo no va a estar comprometida la confianza? La confianza, si cuando el partido de Apesteguía en la crisis quería aplicar el default, nosotros echamos para adelante para pagar. Uruguay paga y cumple sus compromisos porque en el peor momento de su historia cumplió sus compromisos y pagó. Y construyó precisamente esa confianza y el mundo entero sabe que Uruguay cumple sus compromisos. Y eso es un haber, no del Frente Amplio, que el actual presidente, su líder en aquel momento, decía que no había que pagar la deuda externa. ¿El PIT-CNT está quietito? Sí, yo tengo que pensar que Jorge no está gastando la plata a los diarios, ¿no? Porque ayer hubo miles de trabajadores movilizados, miles y miles de trabajadores movilizados. Alcanzaba con leer un diario hoy para darse cuenta que hubo una fuerte movilización, muy crítica, no tanto con la rendición de cuentas, sino con haber avanzado más en materia fiscal para permitir más espacio fiscal para atender otras demandas. O sea, hace algo así como un año colocamos un debate acerca del dilema presupuestal, que es que si no se tomaban algunas medidas, IRPF franja 1, que hacerlo no plano, sino progresivo, o sobre el impuesto al patrimonio, en una agenda de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas cada vez más, con mayor consenso en el sentido de la concentración de la riqueza financiera, de la riqueza empresarial y de la riqueza inmobiliaria en el decil más alto de ingreso, como forma de tener recursos para atender rendición de cuentas. Entonces, la verdad que cuesta entender el planteo que hace Gandini, pero cuesta más el otro planteo. O sea, Jorge sostiene que el manejo de la deuda pública ha sido desastroso y nos endeudamos como nunca antes. ¿Sí? Y hace 2 años atrás proponía como ministra de Economía a quien trabajaba en el Ministerio de Economía en el área de la administración de la deuda. ¿Se entiende? O sea,
tienen que explicar simultáneamente que la oposición, la que votó un candidato sabiendo que llevaba al frente de la economía a quien en particular en el Ministerio de Economía del gobierno de Mujica estaba organizando el tema de la deuda pública. Parece por lo menos como todo comunista, maestro para entreverar. Una pregunta No entrevere, dice Gandini, no entrevere por maestro para entreverar, porque la función era ordenar el cómo, pasarla de plazos, negociarla mejor. No era la que endeudaba al país. Al país lo endeudó el gobierno. Pero lo hizo bien eso, Jorge. Eso lo hizo bárbaro. Este gobierno lo trajo a pero no es ahora van a pagar tus nietos y tus tataranietos. Bueno, pero entendés que tenés un grado de contradicción ahí mejor lo hizo Macri, ¿no? Porque lo hizo a 100 años. Importante, Eso está bárbaro, pero la deuda es deuda y la deuda se paga. Sí, otro día capaz que discutimos de la deuda. Y este año vamos a pagar 3.100 millones de dólares de deuda, ¿entendés? No hay para pagarle 40 millones de dólares a los judiciales, porque dicen, no se le paga, ¿por qué no hay? Pero hay 3.100 para pagar deuda. Miguel Mansi. Pero no escuché un argumento a favor de Arbeleche. Miguel, por favor. Es buena Andrade. Azucena Arbeleche está invitada, está en el exterior, va a estar en todas las cosas en cualquier momento. Trajeron a una gerenta de una multinacional, la bestia negra, trajeron a una gerenta para dirigir ANCAP después de hacerle un agujero de $1.000 millones de dólares. Y traen una mujer, entonces, si de contradicciones vamos a hablar, una fiesta. Claro. Pero es buena Andrade, es buena Andrade. Hablando de rendición de cuentas, mire, yo quisiera poner el acento en un tema, que para no repetirme. Esta rendición contiene 320 millones, no me va a desmentir Perpatía, 320 millones de aumento del gasto. Son 200 millones legítimos, digamos, porque mejora la recaudación, y 120 que se financian con los nuevos privados. Son 320 millones de aumento del gasto. ¿Quién paga el gasto? ¿Credisol paga? No, la gente lo paga. Usted lo paga, ustedes lo pagan, yo lo pago. ¿Qué pagamos? ¿Salud, educación, seguridad, infraestructura, combustible, luz, boleto? No. ¿Sabe lo que pagamos? 70.000 funcionarios públicos adicionales, sueldos de privilegio, ANCAP, 1.000 millones de agujeros ANCAP, pluna fundida, el Fondes, los barcos regasificadores, 100 millones de dólares tirados al agua, literalmente, aviones presidenciales, tarjetas corporativas. Eso es lo que pagamos con el aumento del gasto. Seguimos de fiesta. Este gobierno sigue de fiesta porque vivió 10 años de fiesta. Y en lugar de guardar para cuando se acababa la fiesta, le dio de punta para el gasto. Y la gente encantada. ¿Cómo voy a ir con Oscar Quiero Andrade. ver cuando haya que pagar la fiesta, cuando se acabe la fiesta. Gracias, todos sabemos cómo termina. Miguel, bueno, este equipo económico ha dado muestra de manejar perfectamente la fiesta de Mansi, ¿no? De tal manera que ha aumentado el salario real, el conjunto de los uruguayos asiste a un sistema nacional integrado de salud, han aumentado por miles los vínculos con el Estado, no los funcionarios, como dice en la presentación, sino los vínculos con el Estado. 30.000 nuevos vínculos en el Estado en los organismos de la educación, porque hay más horas, porque hay más grupos, porque hay una preocupación por la educación que está financiada. Y que nos ha permitido avanzar del 3,4% de aquel país responsable que pagaba la deuda externa y que se comprometía, pero que condenaba la enseñanza al 3,4% de un PBI mucho más bajo que este, y vamos ascendiendo y llegamos al 4,5%, y llegamos al 4,8%, y vamos a llegar al 4,9%, y además protegiendo los salarios del conjunto de los trabajadores. Los salarios del conjunto de los trabajadores van a llegar al fin de este periodo a significar el 50% del Producto Interno Bruto. Jorge. Y eso no lo lograron aquellos que decían tener el país responsable y que ponían impuestos de a decenas. Para. A ver, yo podría discutir muchas de las cosas que dice acá Pesteguía en materia de resultados, porque 30.000 funcionarios más en la educación y más presupuesto no quiere decir mejor calidad, estamos peor que nunca. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Ahora, ¿cómo se financia eso? Con el mayor ajuste fiscal de la historia. Cuando se puso en el 2007 el IRPF, que es el impuesto al trabajo, al progreso, a la ganas de salir para adelante, se dijo Astori, que le erra a todos los números, a todos, dijo que iba a recaudar 300 millones. Bueno, recauda este año 1.800 millones de dólares de bolsillo de trabajadores, del trabajo. Ahora dice que hay un aumento endógeno de las jubilaciones porque se desayunó una mañana que se jubilaron mucho más personas de las que se pensaba y gastamos 100 millones de dólares más. Y hay más jubilados por pensiones e invalidez. Y el año pasado lo sorprendieron
las certificaciones médicas, que también generaron déficit. ¿Y dónde están los que hacen los cálculos? ¿Dónde están los genios de los números? ¿Saben cómo lo arregla? Poniendo impuestos. ¿Qué hace ahora? Pone 2 impuestos nuevos, 2 impuestos más, además de que está recaudando más de lo que en el ajuste fiscal. ¿Qué dice la gente, Ale? ¿Qué dice la gente? Bueno, acá están hablando, por ejemplo, tenemos la opinión de El Ruso a través de Twitter, que dice: la riqueza de un país debe basarse en lo que puede producir, en el trabajo de su gente. Estamos hartos de impuestos. Más temprano había mandado otro mensaje que dice: es absurdo hablar de espacios fiscales, hay que hablar de producir, de generar riquezas con laburo, ¿no? Y por ahí también hay algunos tweets que van por esa vía. Yo alguna precisión. Nosotros pasamos 2004-2015 de 229.454 funcionarios públicos a 291.333. Estos son 61.879 nuevos empleados públicos. Ministerio del Interior, 26.782 a 32.160. O sea, hay más policías. Ministerio de Salud Pública y ACE, de 13.384 a 24.442. Después tengo una distribución por hospitales que nos va a sorprender desde el punto de vista de los porcentajes de incremento en algunos hospitales del interior. En la ANEP, de 49.020, tengo una pregunta para Mansi ahora, de 49.020 funcionarios a 84.000 en la ANEP, y en la UDELAR de 11.974 a 17.662 más 133 en la UTEC. Esto da que el 70% de los nuevos funcionarios públicos son en la educación. ¿Saben qué dijo Mansi la semana pasada? Que esta cifra es engañosa. De esta cifra, en la UDELAR, el 64% son docentes y el 14% es el clínica. Y en la ANEP, el 85% son docentes. De esa cifra engañosa, que yo creo que Mansi va a explicar por qué es engañosa la cifra. O sea, entre la educación, la salud y la seguridad, está el 95% de los nuevos ingresos de funcionarios públicos. ¿Dónde piensan recortar, Miguel? Claro, es lo que tienes que explicarle a la gente. Sí, va a haber menos docentes, menos maestros, menos docentes universitarios, menos policía. No hay modo. Lo que tienen que explicar ustedes es qué hacen con esos aumentos de personal. Porque la seguridad que le pone 700, 500 millones por el final está cada día peor. Oiga, salvo Bonomi, todo el mundo sabe y coincide que la seguridad está cada día peor. La educación se está desbarrancando, estamos en el fondo de la lata. Oiga, lo vamos a hablar más tarde eventualmente porque vamos a tocar el tema. Tengo cifras que son aterradoras, pero son aterradoras. Entonces lo que usted está diciendo es que tiene motivos para llevar presos a todo el gobierno de Frente Amplio. Oiga, hay que llevarlos presos porque están recaudando y están tirando la plata, le están sacando la plata del bolsillo a la gente y la están tirando. No, pero le explico cuando quiera. ¿Dónde vas a recortar? Falta un rato usted, gobierno. ¿Dónde vas a recortar? Le queda 3 años. En el programa de gobierno tenés que decirle a la gente que vas a estar maestros, vas a estar docentes, vas a estar policía. El día que haga un programa de gobierno y el día que presente la rendición de cuenta va a ser por 5 años, no por 1. Que esto no es un boliche, esto es un país. ¿Dónde está el proyecto de país? Un año, no ejecutaron nunca el presupuesto que votaron el Parlamento. De cuenta. Pero por favor. ¿podemos traer datos del 85? Esto lo sabe Gandini muy bien. Dame información, Roberto. El presupuesto Roberto. votaba una cosa y Gracias, se ejecutaba lo que quería. Información. ¿Cómo se extrañaban? Ellos dos, Daniel, en el lineamiento de la rendición de cuentas que presentó el equipo económico de gobierno a la bancada, al Frente Amplio, hubo algunos títulos dentro de este PowerPoint para explicar algunos resultados, algunas gráficas que dice: las cuentas públicas continúan tensionadas. Habla de un 43,1% en 2016 de la deuda neta en el sector público. Y dice también: la economía crece por encima de lo proyectado, pero el empleo sigue cayendo. Hoy estaban hablando que bajó un poquito el desempleo, pero la tasa de empleo es la misma que teníamos allá por el año 2008. Y pregunto, ¿por qué si tenemos una economía creciendo, es cierto, una desaceleración, pero tenemos una tasa de empleo inferior? Pedro, hago la respuesta. Ha habido una desaceleración que se viene revirtiendo. Las expectativas en Argentina, en Brasil, son cada día para cada vez peor, al contrario que en Uruguay. Yo creo que el dato del Instituto Nacional de Estadística de hoy del desempleo es absolutamente definitorio de que los uruguayos retomamos esa trayectoria de crecimiento. Es decir, hay sectores bien importantes. El Producto Interno Bruto del primer trimestre manejó un crecimiento del 4%, comienzan a verse
comienza a verse un incremento en el sector de la construcción y las expectativas. 25 años está desempleado, Sí, seguro, sí. O sea, el desempleo joven, el desempleo femenino, esas son nuestras preocupaciones. Para eso protegemos el gasto social que contiene la rendición de cuentas, y por eso los fondos van hacia la enseñanza, los fondos van al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, los fondos van a ACE y no van para pagar la deuda externa, salvo en el cumplimiento estricto de aquellos compromisos y los esfuerzos del país para hacerlo mejor están a la vista en la última emisión de bonos, donde al poco más del 9% en valores nominales en pesos los inversores compraron deuda uruguaya, en una expresión de confianza que no tiene antecedentes en la historia. Y también va a financiar los reclusos que tenemos. Usted sabe que en nuestro país, de acuerdo al propio ministro del Interior en el Parlamento, se gasta por año $10.000 en un recluso. ¿Y sabe cuánto se invierte por año en un alumno de primaria? 74.000 pesos. Exactamente. $2.011 al año, de acuerdo a lo que se presentó. Y justamente sobre esta situación vamos a presentar el siguiente informe, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Para entenderla, usted y mucha gente que seguramente algunos apuntes no los tiene, con muchos números, es cierto, porque la rendición de cuentas es de eso, pero sobre todo también entendiendo por qué la educación fue el principal panorama al que el Estado, el gobierno, hizo hincapié. Conocer la rendición de cuentas es un derecho de los ciudadanos. De esta forma, sabemos cómo nuestros gobernantes administran los recursos públicos. Estos, en gran medida, dependen del Producto Interno Bruto del país. El PIB de Uruguay es de aproximadamente $60.000 millones. ¿Para qué sirve el Producto Interno Bruto? Para medir los bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado. En la gráfica, vemos cómo ha evolucionado en los últimos 11 años nuestro PIB. Siempre positivamente, aunque levemente en los últimos 2 años. La base para adjudicar recursos a los distintos sectores del Estado, los que salen de todos los uruguayos, está en el PIB. Respecto a la última rendición, el Poder Ejecutivo proyecta aumentar el gasto en $172 millones. Para ello, el gobierno tratará de asegurar financiamiento para aproximadamente $112 millones, porque hay una parte de ese gasto que ya fue aprobado en el Parlamento. Para financiar este aumento del gasto, se pretende subir impuestos a importaciones y juegos de azar, tal como lo vemos en el recuadro. La prioridad de la carga presupuestal, dicho por el propio ministro Astori, es la educación. Al presentar los números de la próxima rendición de cuentas, Astori explicó que la educación estará llegando al 5% del Producto Interno Bruto. Para que la educación llegue a eso, se destinará, según lo proyectado, $62 millones de gasto nuevo y 46 que vienen diferidos del presupuesto anterior. Pero veamos algunos números más para entender lo que se gasta por año en educación. Solo para la ANEP fueron 52.900 millones de pesos en 2016. Sepan ustedes que el 85% del presupuesto de la ANEP de 2016 fue destinado a salarios. Solo el 15% del gasto básico anual de la ANEP se destina a inversiones y gastos administrativos. Los salarios, que representan 85 pesos de cada 100 que se gastan, han tenido una evolución significativa. Pero esto no significa que los salarios de los docentes sean buenos. Políticos de todos los sectores reconocen que tienen que seguir en aumento. Desde el oficialismo se asegura que se partió de sueldos muy bajos. La gráfica muestra el crecimiento del sueldo de un maestro grado 1 por 20 horas de trabajo desde 2005. En ese momento ganaba 12.381 pesos. Al final del periodo, el gobierno quiere que los docentes de esa categoría alcancen un salario de 25.000 pesos a precios de 2015. Esto representaría 101,9% de aumento en 15 años. La propuesta del Ejecutivo queda muy lejos de la plataforma reivindicativa de los sindicatos. Esta incluye un salario mínimo de 36.000 pesos nominales para un docente grado 1 por 20 horas semanales. Reclaman el 6% del PIB para la educación más otro 1% del PIB para investigación. A ese 6%, el Poder Ejecutivo proyecta llegar en 2020.
Bien, este último tramo del informe es como un bypass, como un puente hacia el tema que ya viene. Tenemos unos 3 o 4 minutos para comentarios finales de Apesteguía y luego Andini. Pedro. Bueno, el informe por demás claro del contenido de la rendición de cuentas, en el contexto que yo indicaba al principio. Tenemos que mantener aquellos avances. No podemos volver al país que tenía 35% de los uruguayos bajo los niveles de pobreza, no podemos volver al país con el 17% de desocupados, no podemos volver al país en el cual dedicábamos apenas el 3,2% del PIB para la educación, aquel país donde solamente quienes tenían trabajo accedían, algunos de los que tenían trabajo accedían al sistema de salud y no accedían jubilados, no accedían los menores, no accedían los esposos y las esposas de quienes estaban trabajando, y que hoy tenemos. ¿Que hay necesidades de seguir avanzando, además de consolidar? Sí, claro, 25.000 pesos a valores de 2016 para un docente son insuficientes. Yo he sido dirigente sindical y hemos salido y alcanzado esos niveles luego de años de lucha. Habrá que seguir trabajando y mejorando, por cierto, las condiciones de la educación. Trabajando con la lucha, también, trabajando, con la gente en la trabajando con responsabilidad para que el proceso se pueda consolidar. Uno puede quemar las naves, puede quedar muy contento de haberlas quemado, pero se va a quedar con cenizas nada más. Jorge Andini, permítame, Jorge, en estas horas se ha escuchado comentarios de gente muy preocupada, economistas, gente muy formada, que dice, ojo que si persisten en este rumbo económico, hasta el grado inversor puede estar en riesgo, con esta configuración actual de la rendición de cuentas. Y serán apologistas de la caída eterna, ¿no, Jorge? Estamos de acuerdo con que hay que mantener determinados niveles de conquistas sociales, yo lo comparto, pero sobre la base del trabajo, es decir, de la riqueza genuina, no de las prestaciones exclusivamente sociales y en eterno. Lo que decía uno de nuestros televidentes. Yo creo que eso es muy importante. El gobierno dice cosas que la verdad no son verdad. No dice que financia lo que crece, o sea, los 72 millones de dólares con 2 impuestos. Es mentira. Así, con esa palabra. El gobierno nos trae un presupuesto con 1.700 millones de dólares de déficit, el 3,3 que dice el informe, que es el déficit del próximo año, dice que le falta al presupuesto financiar 1.700 millones de dólares. Lo único que financian con 2 impuestos es el incremento, pero viene para atrás 1.700 millones de dólares más. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su lugar. No hay 40 millones para los... Ahí dura, ¿no? Sí. Habla de mentira. Sí, porque no dice la verdad. Pero a ver, no se dice la verdad en el discurso. En el papel se dice, porque el informe económico dice que para el próximo año se prevé 3,3 del PBI. Y 3,3 del PBI son 1.700 millones de dólares. Ponen 2 impuestos. También hay cosas que no son verdad. Primero, hay uno que va a encarecer los productos importados que son insumos de la industria de la producción nacional. Sí, señor. Hay parte de esos que son insumos que compra la producción nacional y que está bastante fuera de competencia. Estamos bastante fuera de precio por nuestros costos. Y después se les dice que se le pone impuesto al juego. Es cierto, a medias. Al juego ilegal, a las maquinitas barriales, se sigue sin ponerle nada. No pagan ni canon, ni BPS, ni IVA, ni IRAE, ni nada. En eso estoy de acuerdo. Bárbaro. Hay un proyecto de juego hace tiempo, no sé, ni se prohíbe, ni se regula. No pasa nada. Eso no pagan. ¿Quiénes pagan? Los que ya pagan IVA, la quiniela, la tómbola, el 5 de oro, que pagan IVA y pagan renta, son los que ahora van a pagar más. Porque dice que también van a pagar las carreras de caballo, lo cual no es cierto. Porque se van a pagar las carreras de caballo y los juegos de azar, cuya relación entre premio y apuesta sea 1:40. Bueno, dígame un caballo que paga más de 40. Dígame si la ruleta paga más de 40 cuando paga 37. Dígame cómo hace para pagar impuestos sobre el premio en un slot, que usted juega 100 pesos, le devuelve y juega, le devuelve y juega, le devuelve y juega. ¿Cómo paga el impuesto? ¿Sabe qué paga? De aquí para Los que adelante, ya pagan. 43 días más, ¿no? ¿Tenemos para discutir esto? Tenemos, ¿sí? Hoy entró hoy, 45. El diputado. Toda la vida. Daniel, el diputado. El diputado, Después tenemos segundo tiempo y tercer tiempo. Por eso, pero digo, Gandini cambia de cámara cuando... Y Gandini cambia de cámara porque, bueno, se ha especializado. A veces, Muchas gracias a Pedro Apesteguía, Jorge Gandini.